Hermanos, que la gracia de nuestro Salvador Jesucristo esté con cada uno de nosotros en este día y nos acompañe durante toda nuestra vida. Es importante que la gracia de nuestro Salvador nos acompañe durante este día. Esta mañana cuando llegué, pues, una inquietud. Yo de hecho esta mañana ni siquiera iba a venir, si les soy honesto. He estado con un cuadro gripal bastante fuerte, de hecho anoche tuve bastante fiebre, y no el testimonio se me dio al pastor esta mañana. Pero algo me decía que yo tenía que estar acá, que el Señor me había colocado una palabra, y escuchando la prédica, la palabra que nos daba el pastor, yo decía, ay Señor, esto era. Es que las palabras del pastor eran simplemente como el punto de partida de la palabra que el Señor había colocado en mi corazón para dar al pueblo. Es una palabra maravillosa, porque nos enseña cuánta maldad hay en nuestro corazón, pero nos enseña que decía el pastor, es que somos santos no porque seamos buenos, somos santos es porque el Señor nos apartó para hacer buenas obras. Es porque el Señor nos apartó desde antes de la fundación del mundo, para que estuviésemos a su lado. Y esa palabra caló hondo en mi corazón. Había algo de esta palabra que yo no entendía, pero en la medida que la fue escudriñando antier y con lo que dijo el pastor, entonces hubo como una revelación en mi corazón, pero muy profunda, y que me hizo ver, me hizo mirar eso tan profundo que en mi corazón estaba, y que hoy quiero compartir con el pueblo a través de esta enseñanza que el Señor me puso, colocó acá para que todo el pueblo fuera alimentado. Esta palabra está escrita en el libro del profeta Daniel 4, del 4 al 33. Esto es antes de la profecía más profunda que empieza a hacer Daniel acerca del pueblo de Israel. En este momento ya han pasado algunas cosas en la vida de Daniel, aunque en el capítulo 4 muchos dirán, no, pero es que ahí no ha pasado varias cosas. Sí, se han pasado muchas cosas. O sea, en esos 4 capítulos se relata prácticamente todo lo que fue desde que Daniel llega y sus compañeros llegan hasta Babilonia, hasta el punto que está a punto de fallecer el rey Nabucodonosor. ¿Bien? ¿Y quién es este Nabucodonosor? Nabucodonosor, y no lo dice solo la Biblia, podemos leer a Flavio Josefo, a muchos historiadores de la época. Nabucodonosor fue uno de los reyes más sanguinarios del Oriente Medio. Era un hombre que sostuvo en su mano, primero su padre y después él, crearon el imperio babilónico. El imperio babilónico era terrible. Sus soldados eran rápidos, eran crueles. A donde llegaban, arrasaban, destruían. Una de las cosas curiosas que yo veo a la luz de la palabra y lo que dice la historia, es que normalmente cuando Nabucodonosor llegaba a un sitio y asolaba una ciudad o la sitiaba, él no dejaba sobrevivir. Él saqueaba lo que podía saquear, pero toda la ciudad era destruida e incendiada con sus pobladores adentro. Y él nos enseña la palabra del Señor, que si bien hubo muertos en la toma y el asedio de Jerusalén, gran parte de la población fue llevada cautiva hacia Babilonia. No se hizo lo que era costumbre en el ejército de Nabucodonosor, que era arrasar con toda la población que había sido asediada. Porque él lo ponía como ejemplo. Nabucodonosor viene a destronar imperios que eran mucho más grandes que él en ese entonces, y por eso se hizo grande su fama y su fortuna. Asoló al imperio egipcio y lo destruyó. Asoló a los asirios, que eran tan sanguinarios como él, y los asoló y los destruyó. Era literalmente el dueño del Oriente Medio. Eso era Nabucodonosor. Arrogante, soberbio. Sin embargo, Dios lo quiso utilizar como instrumento. Dios lo usó como instrumento. Primero, como instrumento de juicio para el pueblo rebelde de Israel. Y también como instrumento para que todas las naciones conocieran que el único y verdadero Dios es nuestro Señor. Amén. Es nuestro Dios.
¿Y por qué este hombre? Porque el Señor quiso mostrar que no hay absolutamente nada que no se doblegue ante su dominio, su voluntad y su soberanía. Y usó este hombre. Primero lo usa como instrumento de juicio, porque a través de él es destruida la ciudad de Jerusalén. A pesar de todas las advertencias que había mandado el Señor a través de sus profetas, el pueblo no quiso escuchar. El pueblo siguió en su tosudez, en su dureza de servir, sirviendo a dioses ajenos. Y por eso lo usó y asoló a la ciudad de Jerusalén y fue destruida. Y el pueblo fue llevado en cautiverio. Pero dentro de ese pueblo que fue llevado en cautiverio, aparece un hombre muy importante, que es Daniel, a cual él cambia el nombre. Fíjense la arrogancia de este señor. Sabe que estos muchachos que él se lleva, que eran príncipes, para que le sirvieran en su corte, que eran príncipes en Israel, eran personas que sabían leer, escribir, que tenían buenos modales. Él no los destruyó ni los mató, sino que los asimila para que le sirvan dentro de su palacio. Eso sí, bajo ciertas cosas, bajo ciertos parámetros. Primero, tenía que adaptarse a las costumbres babilónicas, como es la comunidad babilónica. Segundo, les cambió los nombres, tratando de borrar su identidad pasada. A Daniel no le llamaba Daniel, a Daniel le llamaba Belsasar. O sea, le cambió los nombres a todos los amigos de Daniel. Acababa de ocurrir, o sea, no hace mucho tiempo atrás, había visto el sueño de la estatua gigante que tenía cabeza de oro, pechos y brazos de plata, que tenía el yelmo de bronce y tenía la parte de los muslos de hierro y al final las piernas, la parte final de las piernas de hierro con barro unido. Y había tenido ese sueño y ya Dios le había advertido lo que iba a pasar a través del profeta Daniel a lo largo de los tiempos. El Señor le estaba mostrando los imperios antes de que llegara la roca y destruyera el imperio más fuerte que iba a haber, que era el del anticristo. Ya eso se lo había mostrado el Señor. Tiempo no muy atrás, había visto uno de los milagros más grandes que el Señor le podía mostrar. ¿Cuál era ese milagro? Cuando echó en el horno de fuego a los tres amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, que agarró y los tiró en un horno ardiente. Es más, las personas que arrojaron a estos siervos del Señor murieron apenas entraron en contacto con las llamas. Y los arrojó porque se dejó llenar la cabeza de que él era superior, de que él era una especie de Dios. Y le hicieron una estatua de oro gigantesca que tenía la imagen de él, y el que no la adorara iba a ser echado en el horno de fuego. Imagínense la arrogancia de este hombre. Mira, ¿y cómo puede el Señor utilizar a este hombre como referente, como instrumento? Y este hombre vio cómo el Señor intervino, enviando a su ángel para que sacara a Sadrach, Mesach y Abednego sin una sola quemadura, ni su ropa siquiera olía a quemado. Este hombre acaba de ver todo eso, pero este hombre continuaba siendo arrogante, continuaba siendo soberbio, continuaba inclusive adorando a esos dioses que le enseñaron sus padres. Y vean lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice: yo, Nabucodonosor, tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Pero vean nada más la forma en que lo dice con soberbia. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Dice: vi un sueño que me espantó, y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación de los sueños. Esta historia ya es conocida, ¿verdad? Cuando aquel sueño que tuvo con la estatua, que iba a destruir, iba a matar a todos los sabios. ¿Por qué los iba a matar? Porque él no quería solo que le dieran la interpretación del sueño, él pretendía que le dijeran el sueño. Imagínense eso. O sea, no solamente tenían que adivinar qué significaba el sueño, tenían que decirle cuál había sido
sido el sueño. Y ya había desconfiado de los sabios de Babilonia, pero otra vez vuelve a confiar en los sabios de Babilonia, sabiendo que esos sueños que lo turbaban venían de parte de algo mucho más poderoso. Y aún cerrado a su corazón, porque era la dureza de servir a este hombre. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y le dijeron el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. En este caso, él les dijo el sueño, pero ellos no sabían qué significaba. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar. ¿Sí? Ya Daniel había adivinado varios sueños. Y el hombre todavía sigue empecinado a utilizar a los sabios y magos de Babilonia. Ya el Señor había obrado prodigios, señales y milagros en su reinado. Y él seguía buscando defender del hombre y de los dioses ajenos, de los dioses que son sus dioses. Y decía: como el hombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Algo sí reconocía, que el Dios al que intercedía Daniel, a través del cual intercedía Daniel, es el Dios verdadero. Él sabía, pero todavía era tosudo, todavía estaba cerrado a las costumbres. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos, y no eran dioses, eran igual dioses paganos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da y construye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Beltasar, me dirías la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido demostrar su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito, casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y
con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos, esta es la interpretación, rey. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán ante ti, sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de su tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice el rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y el cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Qué es lo primero que nosotros podemos observar acá? Juicio. ¿Y por qué juicio? Por la arrogancia. La primera arrogancia que tuvo Nabucodonosor fue que cuando tuvo el sueño, teniendo al hombre sabio de Dios, él llamó a los sabios del rey. Primer acto. Segundo, Daniel en un principio tuvo temor de revelarle la naturaleza del sueño. Y puedo entender a Daniel. Yo creo que todos podemos entenderlo. Este hombre era soberbio, orgulloso, sanguinario y cruel. Imagínense que usted tiene un rey con esa característica y que usted tiene que decirle algo que le va a ocurrir en juicio. ¿Qué creen ustedes que le pueda pasar? O sea, usted está sometido a las locuras que pueda hacer ese hombre. Y no porque Daniel no tuviera fe y que Dios lo estaba protegiendo. Es que todos conocían cuál era la actitud de Nabucodonosor, la soberbia y el orgullo que acompañaban a ese hombre. Y Daniel le da un consejo. Daniel inteligentemente le dice: oh rey, trata de hacer cosas conforme al corazón y a la voluntad de Dios, para que esta palabra que ha hablado sobre ti, este juicio, no sea sobre ti, para que este juicio no sea sobre ti. ¿Y cuánto tiempo dice ahí que pasa antes de que ocurra lo que finalmente le terminó ocurriendo? Pasa un año. Pasa un año. ¿Y qué hizo Nabucodonosor en ese año? Posiblemente la misma maldad que estaba haciendo, hasta peor. Porque ¿qué hace antes de convertirse en bestia? Se para delante de su palacio y dice: y todo esto lo construí yo con el poder de mi gloria. Nabucodonosor hace un año acababa de escuchar que por esa soberbia y esa arrogancia el Señor lo iba a tratar. Y ustedes dirán: ¿y Dios utilizó a este hombre? Sí, Dios utilizó a este hombre. Lo utilizó de muchas maneras. Fue instrumento de juicio, pero yo estoy seguro que en algún momento Dios deseaba la salvación de ese hombre. Amén. Porque el padre que ama a sus hijos los corrige. Amén. Amén. Lo que pasa es que la soberbia, la arrogancia, el orgullo de este hombre eran tan grandes que el trato tenía que ser muy severo.
el trato que tenía que recibir este hombre tenía que ser muy severo. El pastor me puede leer el Salmo 138:6. Y mientras tanto, el hermano Gabriel me puede ir buscando Proverbios 6, del 16 al 19. Amén. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Amén. Amén. Estamos viendo. Y el hermano Gabriel, Proverbios 6, 16 al 19. Amén. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Amén. ¿A quién estamos describiendo allí? Estamos viendo, y no solo lo describe la Biblia, la historia describe así a Nabucodonosor. Vean, para ponerle algo nada más sencillo, Nabucodonosor era un hombre que era tan orgulloso y tan antiguo que él dijo: yo voy a construir algo tan grande para que me recuerde toda la humanidad. Y se estima que una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que eran los famosos jardines colgantes, fueron construidos por Nabucodonosor. El hombre tenía una cuestión de grandeza inmensa en su cabeza. Pero dice Jesús que, y ahí le pido a la hermana Luisa, ¿usted me puede leer Mateo 21:44? Pero Dios tenía dispuestos planes de salvación para este hombre. ¿Y cómo es posible? Porque el Señor no hace sección de personas. El Señor no hace acepción de personas. Mateo 21:44. Amén. Cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Amén. Bueno, distinto. Este es el Señor. Si usted va ante Él en humildad, Él se va a quebrantar, porque va a reconocer que usted es malo. No deje que sea la piedra la que caiga sobre usted. Porque cuando usted vea que la piedra sea la que caiga sobre usted, lo que cae sobre usted es juicio. Es juicio. Y esto es lo que estaba cayendo sobre este hombre. Juicio. Y ustedes dirán, ¿y ese hombre pudo sobrevivir al juicio y a pesar de toda la maldad que hizo, el Señor le ofreció salvación? Pues claro. ¿Qué dice el Salmo 32 del 8 al 9? Mariana, el Salmo 32 del 8 al 9. Vean lo que hace Dios con sus hijos, sobre todo cuando están tan rebeldes. Del 8 al 9. Sí. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. ¿Están escuchando? El Señor había estado llamando a Nabucodonosor a salvación desde mucho tiempo atrás. Lo estaba llamando: oye, yo te estoy usando como instrumento para juicio de mi pueblo, pero yo quiero que te salves. Yo quiero que tú me sigas. Yo quiero que tú entiendas qué es lo que soy yo. Y dice el Señor: te haré entender. Y esa frase es dura. Porque cuando dice te haré entender, es que bajo cualquier concepto tú vas a entender. Es que no es que dice voy a ver si entiendes. No dice voy a ver si entiendes. Él dice claramente en su palabra: te haré entender. No seas como el mulo o el caballo. ¿Y qué es lo que se le da al mulo o al caballo cuando le ponen terco? Vaya.
Eso es lo que se alguno cabe cuando lo entiende. Para. Porque si no, porque hay que colocarle el cabello, porque si no, no se dirigen a ti. Quítale usted el cabello a un caballo y un mulo que hace, andan desbocados. Y eso es lo que hizo el Señor con este hombre. Eso es lo que hizo el Señor con este hombre. Lo hizo entender. Lo hizo comprender que el Dios verdadero, el Rey, el Creador de la tierra, era el que lo había colocado allí. Y que cuando Él quisiera, lo sacaba de ahí. Y lo sacó 7 años. Pero aún, con haberlo sacado 7 años del poder, el Señor tuvo misericordia de Nabucodonosor. ¿Por qué Él tuvo misericordia? Porque mantuvo el reino. Era acostumbrado que en el Antiguo Oriente, cuando un rey moría, la sucesión era un problema. Sobre todo se da varios hijos, porque todos querían el poder. Y normalmente cuando eso ocurría, después de un rey fuerte, el reino se debilitaba por las peleas internas. Eso no ocurrió. Y el Señor se lo prometió a ellos. Eso fue lo que ocurrió. Y la pregunta que uno se puede hacer, y al final el Nabucodonosor fue salvo. Fue salvo. Dejamos en la palabra de Dios. Vamos a leer el final de Daniel 4. Y podemos tener la respuesta. Es que es la palabra que nos habla. Vean lo que dice al final. Mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, cuando terminaron los 7 años. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije a la Altísimo. Lo hizo entender. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza me volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue devuelta. Después del trato llegó la bendición. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. ¿Ustedes creen que si el Señor no le da ese trato a Nabucodonosor, Él hubiese cambiado siquiera su actitud? No hubiese habido forma. Nosotros muchas veces nos quejamos del trato que el Señor nos puede dar a nosotros. Muchas veces nos quejamos de que las cosas no andan tan bien como nosotros quisiéramos. En vez de quejarnos porque nosotros más bien internamente no nos ponemos a pensar y a hablar con el Señor. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿por qué trato? ¿Qué estoy haciendo mal? Arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal, porque eso sin duda alguna puede ser un trato que el Señor está dando a usted. Amén. Porque no quiere entender el mensaje de Dios. Como decía el pastor, una enfermedad, una situación económica, una situación familiar, eso puede ser un trato de parte de Dios. Amén. ¿Saben qué me enseñó a mí esta palabra? Me hizo mirar en mi vida. Me hizo mirar en mi vida porque yo desde que estoy pequeño, en algún momento tenía la sensación de que yo vine a este mundo para cosas grandes y maravillosas. Y de eso me llenaba la cabeza mi mamá, mi inteligencia y no sé qué, tantas cosas que me decían. Y yo, en vez de mirar cuál era la razón de por qué yo era especial, me llené de soberbia, de orgullo y de altivez. Y me había convertido, y me van a disculpar la expresión, en una porquería de persona. Hoy, esta palabra me enseña que
decía desde antes de la fundación del mundo. Que yo era especial desde el vientre de mi madre. Pero era no porque yo iba a estar por encima de nadie. Era porque el Señor me había apartado para su obra. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que me estaba haciendo especial y yo no lo entendía. Y este trato que Dios le da a Nabucodonosor le da esperanza a todos. Nos da esperanza a todos. Amén. Amén. De que incluso hasta el más cruel, hasta el más sanguinario de las personas, cuando el Señor lo ha llamado para su viña, vea, lo va a recoger. Amén. Eso sí, dependiendo de su corazón y de sus maldades, va a haber un trato severo. Pero el trato es precisamente para que su corazón cambie. Amén. Y vaya con el Señor. Amén. Y vaya a Amén. salvación. Que esta palabra que el Señor nos está dando en el día de hoy nos muestre, nos haga realizar en nuestros corazones el porqué de muchas cosas que nos pasan en nuestra vida. Así es, amén. Las fuerzas son vanas. Y el porqué, a veces tantas cosas que yo me propongo hacer, me sale bien. Porque a veces quiero hacer cosas en mi propia fuerza, en mi propia voluntad. Y yo le preguntaba al Señor, ¿puedo hacer? Claro. O porque miro a los demás con orgullo, con desprecio, con soberbia. Yo soy cristiano, yo estoy salvado, los de afuera no es mi problema. Esa es la actitud de muchos cristianos hoy en día. Yo me metí acá. Es como el que está corriendo de un sitio y se mete en un refugio y tranca la puerta para que los que vengan atrás no se metan. Es exactamente lo mismo. No. El arca es Cristo. Y Cristo tiene la arca abierta para todo el que quiera entrar. Amén, amén. No podemos ser piedra de tropiezo, no podemos ser ese que llega y cierra la puerta porque los demás pueden. Eso no podemos ser nosotros. No esperemos que el trato del Señor llegue a nuestras vidas. Porque si bien el Señor siempre nos va a rescatar y nos va a salvar y nos va a bendecir, también nos va a pasar por un trato muy malo. Yo no creo que nadie le guste pasar por los tratos del Señor. El pastor nos ha dado tanto testimonio de los tratos que hizo el Señor con él. Y muchos tenemos testimonios abundantes del trato que Dios pudo hacer en nuestra vida. Que el Señor nos muestre a través de esta palabra cuánto debemos cambiar y cuánto debemos hacer para que la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas. Que tengamos humildad para mirar a todos, los que estamos acá adentro, los que están allá afuera, con la misma misericordia con la que el Señor nos ha visto a nosotros. Porque a nosotros no se nos da misericordia. Estamos acá por una misericordia. Amén. El que está afuera también tiene la misericordia de Dios, solamente que no lo sabe. Hay que buscar una manera que lo sepa. Creo que ese es el trabajo. Por eso es que el Señor decía: id y predicad este evangelio a todas las naciones. Y ese es el trabajo. Que el que está afuera sepa que el Señor ya tuvo misericordia de él. Que solamente espera que venga y que sea obediente a sus palabras. Que Dios los bendiga a todos. Amén.